Vistos para una inmersión profunda en un misterio. Un misterio que ha mantenido a Australia en vilo por décadas. Sabemos de Wanda Beach, Exacto. Un caso sin resolver que nos lleva a las costas de Wanda Beach. un lugar que cambió para siempre. Sí, en un caluroso día de enero de 1975. Imaginen una playa soleada, el sonido de las olas. Y de pronto, Entre las dunas un descubrimiento escalofriante. que heló la sangre de todo un país. Dos jóvenes, Marianne Schmidt y Christine Sharrock, ambas de 15 años, desaparecieron. Mientras disfrutaban de un día de playa con la familia de Marianne, Al día siguiente, sus cuerpos fueron encontrados semi-encontrado. entre la arena, Un crimen brutal. que marcó un antes y un después en la historia criminal de Australia. Este caso tiene todos los elementos de una historia que te atrapa. La brutalidad del crimen, la falta de respuestas. Y el misterio que todavía lo envuelve. Hoy vamos a intentar descifrar qué sucedió realmente en Wanda Beach. Es un caso complejo Muy complejo. que, a pesar de los años transcurridos y las exhaustivas investigaciones, sigue. Planteando más preguntas que respuestas. Cada pista, cada detalle. Parece llevarnos a un callejón sin salida. Comencemos por el principio. El 11 de enero de 1965, Marianne y Christine, dos amigas inseparables, decidieron ir a la playa, A la playa de Cronulla. junto a los hermanos menores de Marianne. Un día que prometía ser de diversión y risas. Se convirtió en una pesadilla. ¿Qué sabemos de las horas previas a su desaparición? Sabemos, por ejemplo, que Christine se alejó del grupo En 2 ocasiones. en 2 ocasiones ese día. Un detalle que, a la luz de los acontecimientos posteriores, resulta inquietante. ¿Por qué se alejaría? ¿Estaba inquieta? ¿Había notado algo inusual? Un bombero que paseaba por la zona con su hijo, ¿Las vio por última vez? según su testimonio, ¿Qué dijo? las chicas parecían apresuradas como si alguien las estuviera siguiendo. Esa fue la última vez que alguien las vio con vida. Al día siguiente, un hombre, ¿Que paseaba con sus sobrinos? por las dunas de arena, Se topó con la escena del crimen. Los cuerpos de Marianne y Christine parcialmente enterrados en la arena. La brutalidad del crimen conmocionó a todos. Marianne y Christine habían sido apuñaladas. Múltiples veces. Había señales de lucha, de que intentaron defenderse. Los investigadores encontraron evidencias de un intento de violación Había una marca de arrastre, de 34 metros, lo que sugiere que una de las chicas intentó escapar pero fue alcanzada. y arrastrada de regreso al lugar donde la asesinaron. Se realizó una búsqueda exhaustiva en la zona. Pero, ¿y las armas? Las armas homicidas nunca fueron encontradas. Un cuchillo largo Se cree que sí. y algún tipo de objeto contundente. Probablemente. ¿Cómo es posible que no haya rastro de las armas? Las habrá llevado el asesino consigo. Las habrá ocultado en algún lugar que la policía no pudo encontrar. La investigación se convirtió en la más grande en la historia de Australia. Hasta ese momento. Se entrevistaron a más de 7,000 personas. Se ofreció una recompensa que llegó a las 20,000 libras australianas, Pero las respuestas seguían sin aparecer. a pesar de la magnitud de la investigación, El caso se enfrió. dejando tras de sí Un legado de dolor, incertidumbre. y un sinfín de preguntas sin respuesta. Sin embargo, a lo largo de los años surgieron 3 nombres 3 nombres, como posibles sospechosos, 3 sospechosos, cada uno con un pasado oscuro, con secretos. con secretos que podrían ser la clave para resolver este enigma. Hablemos de ellos, uno por uno, analizando sus perfiles, sus coartadas, sus conexiones con el caso. Empecemos por Seth Johnson, un ex detective obsesionado con el caso. Que creía firmemente que el asesino era Alan Bassett, Bassett. un hombre que cumplía condena por otro asesinato, Johnson basaba su teoría en una pintura, realizada por Bassett. titulada. Una cosa sangrienta y horrible, Según él, la pintura contenía detalles. que solo el asesino de Wanda Beach podía conocer. ¿Qué detalles? ¿Es posible que una obra de arte pueda contener la clave para resolver un crimen? ¿O es solo la obsesión de un detective que busca respuestas donde no las hay? Esa es la pregunta que nos atormenta. La pintura es abstracta, inquietante, sin duda. Pero ¿es realmente una confesión velada o simplemente la expresión de una mente perturbada? Tendríamos que analizarla a fondo Descifrar sus símbolos, sus colores. para comprender su verdadero significado. Lo interesante es que si analizamos la cronología de los asesinatos que se le atribuyen a Bassett, vemos que el de Caroline Orphan ocurrió un año después de los asesinatos de Wanda Beach. Un año después. Sí, un año después. ¿Podría Bassett haber estado perfeccionando su modus operandi? Es posible que los asesinatos de Wanda Beach hayan sido su primer crimen de este tipo. Es una teoría escalofriante.
Si es así, estaríamos hablando de un asesino en serie que comenzó su carrera criminal en Wanda Beach. Pero la pintura sigue siendo una pieza clave en esta teoría. ¿Qué detalles específicos de la obra llamaron la atención del detective Johnson? En la pintura se puede apreciar una figura femenina tendida en el suelo rodeada de manchas rojas que podrían interpretarse como sangre. También hay un objeto que se asemeja a un cuchillo roto y lo más inquietante, el paisaje de fondo, una playa desolada Con dunas de arena. que recuerdan a Wanda Beach. Es como si Bassett hubiera plasmado su crimen en el lienzo. Pero es suficiente para considerarlo el principal sospechoso. Recordemos que a pesar de las sospechas de Johnson, nunca se encontraron pruebas concluyentes que vincularan a Bassett con los asesinatos de Wanda Beach. Exacto, y eso nos lleva a nuestro segundo sospechoso, Christopher Wilder. Christopher Wilder. Un hombre con antecedentes de agresiones sexuales que luego se convirtió en un asesino en serie en Estados Unidos. Lo inquietante es que 2 años antes de los asesinatos de Wanda Beach, Wilder había sido condenado Condenado. por violación en grupo en una playa de Sydney. Un paralelismo que no podemos ignorar. Wilder tenía un historial de violencia contra mujeres jóvenes, y el hecho de que haya cometido una violación en grupo en una playa nos hace pensar que no le temía atacar en lugares públicos a plena luz del día. Wilder era un depredador, un individuo con una mente retorcida que disfrutaba infligiendo dolor. Su modus operandi en Estados Unidos era secuestrar a mujeres jóvenes, torturarlas y asesinarlas. Es escalofriante pensar que Wilder pudo haber estado involucrado en los asesinatos de Wanda Beach y luego haber huido a Estados Unidos para continuar con su ola de terror. ¿Hay alguna evidencia que lo vincule directamente con el caso? Evidencias. No hay pruebas concluyentes, Entonces, pero el perfil psicológico de Wilder, su historial criminal y la similitud con sus crímenes posteriores lo convierten en un sospechoso muy plausible. y por último tenemos a Derek Percy, un hombre considerado extremadamente peligroso, sospechoso de múltiples asesinatos de niños en Australia. Muchos esperaban que Percy confesara los crímenes en su lecho de muerte, pero la confesión nunca llegó. Nunca llegó. Percy era un enigma, cumplía condena por el asesinato de un niño en una playa de Victoria, era un individuo con graves problemas mentales, incapaz de controlar sus impulsos. Percy estaba en prisión en el momento de los asesinatos de Wanda Beach. ¿Cómo podría estar involucrado? Esa es la gran pregunta. Aunque Percy siempre negó su participación en los asesinatos de Wanda Beach, algunos investigadores creen que pudo haber tenido algún tipo de conexión con el caso. Tal vez no como autor material, pero sí como cómplice. Un cómplice. Es posible que Percy haya estado involucrado en los asesinatos sin haber estado presente en la escena del crimen. Es una posibilidad que no podemos descartar. Recordemos que a pesar de la magnitud de la investigación, nunca se pudo determinar con certeza si el asesino actuó solo o si tuvo ayuda. 3 sospechosos, 3 perfiles distintos, 3 caminos que se bifurcan en la oscuridad, cada uno con sus propios secretos, con sus propias motivaciones, y el interior de Wanda Beach como un laberinto sin salida donde cada pista nos conduce a un nuevo interrogante. Y para añadir más complejidad a este enigma, tenemos 2 casos sin resolver de 1966, ambos con un nivel de brutalidad similar que llevaron a la policía a considerar la posibilidad de que estuvieran relacionados con los asesinatos de Wanda Beach. Hablemos de esos casos. Wilhelmina Kruger y Anna Toscayo Downing-Coa, 2 mujeres asesinadas con una hazaña que nos recuerda lo sucedido en Wanda Beach. ¿Qué detalles específicos nos hacen pensar en una posible conexión? En ambos casos, la ferocidad de los ataques fue extrema. Wilhelmina Kruger, una señora de la limpieza de 56 años, fue arrastrada por las escaleras de un centro comercial estrangulada, apuñalada y mutilada. Y Anna Toscayo Downing-Coa, una joven prostituta, fue encontrada semidesnuda, estrangulada, apuñalada y también mutilada. Es como si el asesino descargara una furia descontrolada sobre sus víctimas sin importar su edad o condición social. Exactamente. Y hay otro detalle inquietante. Tanto Wilhelmina Kruger como Anna Toscayo Downing-Coa comentaron a sus allegados que sentían que alguien las estaba vigilando en los días previos a sus muertes. Esa sensación de ser observadas, de ser acechadas, también se percibe en el caso de Wanda Beach. Recordemos que el bombero que vio a las chicas por última vez notó que parecían estar huyendo de alguien. Es como si el asesino estudiara a sus víctimas, las siguiera a esperar el momento oportuno para atacar. Un detalle escalofriante que nos hace pensar en un asesino calculador que no dejaba nada al azar. Si a esto le sumamos la cercanía temporal y geográfica de los 3 casos, la posibilidad de que un mismo individuo sea el responsable cobra fuerza. Es una teoría inquietante, pero que sin duda merece ser explorada. ¿Crees que algún día se resolverán estos casos? ¿Tendremos algún día las respuestas que tanto anhelamos? Es difícil saberlo con certeza. El tiempo, en ocasiones, juega en contra de la justicia. Sin embargo, los avances en la tecnología forense, especialmente en el análisis de ADN, nos dan una luz de esperanza. Es cierto, la ciencia ha demostrado ser una aliada poderosa
en la resolución de crímenes que parecían imposibles de resolver. Tal vez algún día una nueva prueba, una nueva pista, nos conduzca a culpable o culpables de estos terribles crímenes. Mientras tanto, el misterio de Wanda Beach y de los casos posiblemente relacionados seguirá vivo en la memoria colectiva, un recordatorio de la oscuridad que puede acechar en los lugares más inesperados de la fragilidad de la vida, y de la importancia de buscar la verdad, sin importar cuánto tiempo haya pasado. Es un caso que nos invita a reflexionar, a cuestionar, a no olvidar y, a pesar del dolor y la incertidumbre, a no perder la esperanza de que algún día la justicia prevalezca. Es increíble pensar cómo un caso sin resolver puede generar tantas teorías y especulaciones y a la vez dejarnos con más preguntas que respuestas. Decías que los avances en el análisis de ADN podrían ser la clave para resolver este rompecabezas. Pero, ¿qué tipo de evidencia se necesitaría para conectar a alguno de estos sospechosos con los crímenes? Lo ideal sería encontrar muestras de ADN del asesino en la escena del crimen. En los años 60, la tecnología forense era muy limitada, pero hoy en día, con las técnicas modernas de análisis de ADN, podríamos obtener un perfil genético del asesino a partir de una mínima cantidad de material biológico. Es decir, que si se encontrara alguna evidencia con rastros de ADN del asesino, se podría compararla con las bases de datos genéticas y tal vez finalmente identificar al culpable. Exactamente, y no solo eso, también se podría utilizar el ADN para descartar a sospechosos, en el caso de Bassett, por ejemplo. Si su ADN no coincide con el encontrado en la escena del crimen, se podría descartar definitivamente su participación en los asesinatos. Sería un gran avance sin duda, pero ¿qué pasa si el asesino no está en ninguna base de datos? Y si ya falleció, como en el caso de Wilder. En esos casos, la genealogía genética podría ser una herramienta útil. Se podría utilizar el ADN encontrado en la escena del crimen para buscar parientes del asesino en bases de datos genealógicas públicas. Es como armar un rompecabezas familiar usando el ADN como piezas. Es increíble cómo la ciencia puede ayudarnos a resolver crímenes que parecían destinados a quedar en el olvido. Sin duda, y no solo la ciencia, también la colaboración entre investigadores, la persistencia de las familias de las víctimas y el interés del público en mantener viva la memoria de estos casos. El caso de Wanda Beach, a pesar de su crudeza, nos recuerda que la búsqueda de la verdad es un camino que no podemos abandonar y que la justicia, aunque a veces tarde, siempre debe ser nuestro objetivo. Es un caso que nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida, sobre la oscuridad que puede acechar en los lugares más inesperados y sobre la importancia de recordar a las víctimas y honrar su memoria. Hoy hemos recorrido un camino oscuro, un camino lleno de preguntas, sin respuesta. Hemos analizado las pistas, los sospechosos, las teorías, pero el misterio de Wanda Beach sigue sin resolverse. Sin embargo, no podemos perder la esperanza. Tal vez algún día una nueva prueba, un nuevo avance científico nos permita finalmente desentrañar este enigma y dar a las familias de las víctimas las respuestas que tanto anhelan. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en uno de los casos más enigmáticos de la historia criminal australiana. Hasta la próxima.